El frío mármol de la cocina se sentía helado contra mis palmas mientras fregaba manchas de vino seco cerca de la isla. Mis rodillas me dolían por horas de arrodillarme sobre la piedra implacable. El rígido uniforme de mucama en blanco y negro que llevaba no era un disfraz de Halloween. Era algodón pesado y real cuello almidonado, zapatos sensatos y negros que me apretaban los dedos. Con cada paso, mi pelo recogido, tan tirante, me provocaba dolor de cabeza. Mis manos ya estaban en carne viva por las soluciones de limpieza, y mi placa de identificación simplemente ponía Isabela, sin apellido. Ningún indicio de que mi apellido era el mismo tallado en las puertas de esta propiedad de 4.000 metros cuadrados, Lanzarote. Yo era una Lanzarote limpiando la hacienda Lanzarote, vistiendo un uniforme de sirvienta en el hogar que mi abuelo había construido de la nada. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de suelo a techo, proyectando largas sombras a través de la cocina. Podía oler los restos del almuerzo familiar que había ayudado a servir esa mañana. Huevos rotos, zumo de naranja recién exprimido, pan dulce traído de una pastelería de Barcelona. Había visto a mis parientes comer como la realeza mientras yo rellenaba sus tazas de café y retiraba sus platos. Ninguno de ellos me dio las gracias. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí, el clic de unos tacones caros sobre el mármol, el susurro de la seda contra la piel. No me di la vuelta. Esa era la regla número 7 en el manual del personal: permanecer discreta a menos que se dirija la palabra directamente. Así que seguí fregando, mantuve la cabeza baja. Seguí fingiendo que era invisible. Fue entonces cuando oí a mi tía Claudia reír. Esa risa distintiva y cruel que conocía desde la infancia, la que reservaba para momentos de pura satisfacción, a expensas de otra persona. «Mírala», dijo Claudia, su voz destilando diversión. «De rodillas como la servidumbre. Desearía que padre pudiera ver esto. En realidad no. Me alegro de que no pueda. Podría sentirse culpable». Oí a mi prima Vivian resoplar. «Culpable, por favor, déjala fregar. El abuelo la despreciaba. Esta es su humillación final, su última broma cruel desde la tumba». Mi mandíbula se tensó, pero no me moví. No reaccioné. Seguí fregando en círculos lentos y metódicos. Entonces intervino mi primo Marcus. Marcus, que conducía un coche deportivo diferente cada mes y que nunca había trabajado un día en su vida. Una vez que renuncie, finalmente todo vendrá a nosotros justo como lo planeamos. Me congelé. Mi mano se detuvo a mitad de movimiento, mi respiración se me quedó atrapada en la garganta. Justo como lo planeamos. «No durará un mes», continuó Claudia a sus tacones, haciendo clic cada vez más cerca. Pude sentir su sombra caer sobre mí. Le doy 2 semanas antes de que esté llorando en los cuartos del personal rogando irse. Y en el momento en que se quiebre, en el momento en que cruce esas puertas, la herencia pasará a nosotros. A todos nosotros, dividida por igual, justo como debió haber sido desde el principio. «El abogado de padre lo confirmó», añadió Vivian. «Tiene que completar el año entero. Un solo día menos y no obtiene nada. Nosotros lo obtenemos todo». Marcus se rió. «Y después de lo que le mostramos al abuelo sobre ella, esos documentos falsificados, la evidencia falsa de que le estaba robando él, creyó cada palabra. Murió, pensando que su nieta favorita era una ladrona. Esa es la verdadera victoria. Documentos falsificados». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Todos esos años preguntándome por qué mi abuelo había cortado repentinamente el contacto. Todos esos años de cartas sin respuesta, llamadas telefónicas, no devueltas reuniones familiares, a las que fui deliberadamente no invitada. Todas esas acusaciones susurradas de robo que nadie me explicaba. Documentos falsificados. Habían fabricado evidencia. Habían envenenado a mi abuelo contra mí. Habían robado años de mi relación con la única persona en esa familia que alguna vez me había amado de verdad. Mis manos temblaron contra el frío mármol del suelo, pero no de tristeza ni de miedo.
con una claridad tan nítida que se sintió como un rayo golpeando mi columna vertebral. Lentamente, tan lentamente, busqué en el bolsillo de mi uniforme. Mis dedos se cerraron alrededor de mi teléfono. Con un movimiento sutil, activé la grabadora de voz y me quedé exactamente donde estaba de rodillas invisible, grabando cada palabra porque lo que admitieran a continuación destruiría a nuestra familia para siempre, y yo me aseguraría de capturarlo todo. Antes de continuar con esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde todos te subestimaron, donde te descartaron antes de que tuvieras la oportunidad de demostrar tu valía? Deja un comentario abajo y házmelo saber. Leo cada uno. Y si eres nuevo, aquí asegúrate de darle al botón de suscribirte y a la campanita de notificaciones porque historias como estas son la razón por la que estamos aquí. Ahora, volvamos a cómo empezó todo esto. Mi nombre es Isabela Lanzarote. Tenía 26 años cuando mi abuelo don Elías Lanzarote murió pacíficamente, mientras dormía a la edad de 88. Para el mundo era un titán, un magnate multimillonario, cuya corporación abarcaba minería, exportación internacional, energía renovable y bienes raíces, que incluían islas privadas, palacetes europeos y rascacielos en 12 ciudades importantes. Su rostro había aparecido en las portadas de Expansión y El Economista. Presidentes habían buscado su consejo. Líderes mundiales habían asistido a sus fiestas de cumpleaños. Para mi familia, mis tíos, tías y primos, él era algo mucho más simple, un cajero automático infinito, una fuente de riqueza que nunca se agotaba, un nombre que abría todas las puertas y una chequera que cubría todos los excesos. Pero para mí, Elías Lanzarote era solo el abuelo, el hombre que me enseñó a jugar ajedrez en las lluviosas tardes de domingo. El hombre que me llevó a museos de arte cuando tenía 7 años y me permitió quedarme frente a las pinturas todo el tiempo que quise sin apurarme nunca, sin decirme que teníamos otro lugar al que ir. El hombre que, cuando anuncié a los 18 que quería estudiar arte en lugar de negocios, me miró a los ojos y dijo: «Entonces, pinta algo hermoso, Isabela. Pinta algo verdadero». Él era el único que me escuchaba. Nací en una de las familias más ricas de la nación, pero nunca encajé en el molde. Mientras mis primos competían por los coches más caros y las vacaciones más exclusivas, yo me contentaba con libros de segunda mano y conversaciones en cafeterías. Mientras ellos estudiaban finanzas y derecho, no por pasión sino por obligación. Yo seguía un grado en Bellas Artes, especializándome en pintura al óleo y restauración de arte. La familia me llamó excéntrica, luego tonta y finalmente la oveja negra. No me importaban las etiquetas. Tenía mi arte, mi pequeño piso, en un barrio bohemio de la capital y el apoyo inquebrantable de mi abuelo. Cada mes él me llamaba. Cada cumpleaños llegaba una carta escrita a mano. Cada Navidad, incluso cuando no podía permitirme volar a casa, me enviaba cuadros, pinturas reales de su colección personal que valían más que todo mi edificio. «Esto te pertenece», escribía. «Eres la única que realmente los ve». Fui feliz, libre, sin la carga de la tóxica competencia que consumía al resto de mi familia. Luego, hace 7 años, todo cambió. Tenía 19 cuando comenzaron las acusaciones. Susurros al principio, rumores de que yo había estado tomando cosas de mi abuelo. Joyas, efectivo, artefactos de la hacienda. Los susurros se hicieron más fuertes, más específicos, más condenatorios. Fui cegada. Nunca había tomado nada que no me fuera dado. Nunca había pedido dinero. Nunca esperé una herencia, nunca traté a mi abuelo como otra cosa que no fuera a la persona que más amaba en el mundo. Pero nadie preguntó mi versión de la historia. Mi tía Claudia, la hermana de mi padre y autoproclamada matriarca de la familia, presentó pruebas a mi abuelo, documentos, aparentemente extractos, bancarios, fotografías. Nunca me mostraron lo que contenían. Nunca me dieron la oportunidad de defenderme. Todo lo que supe fue que de la noche a la mañana,
Mi abuelo dejó de llamar. Sus cartas dejaron de llegar. Cuando llamaba a la hacienda, el personal me decía que el señor Lanzarote no estaba disponible. Cuando escribía cartas quedaban sin respuesta. Cuando me presentaba en las puertas, la seguridad me rechazaba. El señor Lanzarote ha solicitado no tener contacto, decían sus rostros impasibles y profesionales. Por favor, abandone la propiedad. Tenía 20 años, parada fuera del hogar donde había pasado los momentos más felices de mi infancia, siendo tratada como una extraña, como una criminal. Llamé a mi padre débil y sin carácter que siempre había sido dominado por su hermana mayor. Me dijo que lo dejara pasar, que le diera espacio al abuelo, que entendiera que estas cosas pasan en las familias. Nunca luchó por mí ni una sola vez. Pasé los siguientes 7 años construyendo una vida a mi manera. Terminé mi carrera. Conseguí un trabajo en un estudio de restauración reparando minuciosamente obras maestras dañadas para museos y coleccionistas privados. Vivía en un pequeño piso con suelos que crujían y calefacción temperamental, y estaba orgullosa de cada metro cuadrado. Nunca dejé de preguntarme qué decían esos documentos. Nunca dejé de lamentar la relación que había perdido. Pero aprendí a vivir con el misterio, la injusticia, el silencio. Me dije a mí misma que algún día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz. Simplemente nunca esperé que saliera así. Cuando mi abuelo murió, recibí una carta formal de su bufete de abogados. No una tarjeta de pésame, no una nota personal, sino una citación legal para asistir a la lectura del testamento. Mis manos temblaron al leerla. Después de 7 años de silencio, Elías Lanzarote se estaba comunicando conmigo por última vez, y lo que tenía que decir lo cambiaría todo. Las oficinas del bufete Herrera, Castro y Asociados, ocupaban los 3 pisos superiores de un rascacielos en la Castellana. Ventanas de suelo a techo ofrecían vistas panorámicas. Obras de arte originales colgaban en las paredes. El mobiliario probablemente costaba más que mi salario anual. Me sentí fuera de lugar en el momento en que crucé las puertas. Llevaba mi mejor vestido, un sencillo traje negro que compré en una tienda de segunda mano hace 3 años. Mis zapatos eran prácticos, no de diseño. Mis joyas consistían en un solo collar de plata que mi abuela me había dado antes de fallecer. Mi familia, por el contrario, parecía que asistía a una gala. La tía Claudia vestía de pies a cabeza de alta costura su cabello plateado recogido en un elegante moño. Mi prima Vivian se había envuelto en lo que reconocí como un vestido valentino hecho a medida. Lo había visto en una revista la semana pasada. Marcus llevaba un traje que probablemente costaba más que mi coche. Estaban todos allí: mi padre con su expresión vacía y pasiva, mi tío Ricardo, que había construido una carrera gestionando las carteras de inversión de la familia, lo que significaba que se quedaba con un porcentaje de cada transacción. Mi tío Daniel y su esposa perpetuamente amargada Margarita. Y todos, mis primos 7 en total cada uno, más engreído que el anterior. Me miraron como si fuera un insecto que se había colado en su copa de champán. «Vaya, vaya», dijo Claudia, su voz resonando en la sala de espera. «La nieta pródiga regresa. Me sorprende que hayas tenido el descaro de aparecer». No respondí. Había aprendido hacía mucho tiempo que Claudia se alimentaba de las reacciones. Negarle esa satisfacción era el único poder que tenía. Nos condujeron a una sala de conferencias con una mesa lo suficientemente larga para sentar a 20. El retrato de mi abuelo colgaba en la cabecera de la sala, una pintura al óleo formal encargada cuando él tenía unos 60 años. Incluso en pintura, sus ojos parecían seguirte, inteligentes y penetrantes. Tomé asiento en el extremo de la mesa lo más lejos posible de mis parientes. El abogado principal, un hombre de cabello plateado llamado Robert Herrera, entró con un maletín de cuero y una expresión de solemnidad ensayada. Le seguían 2 asociados que llevaban gruesas carpetas. La sala zumbaba con una anticipación apenas contenida. Vi a Vivian inclinarse para susurrarle algo a Marcus. Vi al tío Ricardo mirar su reloj con impaciencia.
Vi los dedos de Claudia tamborilear sobre la mesa, sus ojos brillando con expectativa. Todos sabían o creían saber lo que vendría. La fortuna de Elías Lanzarote estaba valorada en aproximadamente 4,2 mil millones de euros. Dividida entre sus hijos y nietos, eso significaba cientos de millones para cada uno de ellos. Vidas de lujo garantizadas por generaciones. Habían estado esperando este momento durante años. Algunos de ellos, sospechaba, habían estado esperando a que mi abuelo muriera. Robert Herrera se aclaró la garganta. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó. Antes de proceder, quiero reconocer que Elías Lanzarote no era solo mi cliente, era mi amigo. Lo conocí durante más de 30 años, y puedo decirles que pensó considerablemente en cómo quería que se manejara su legado. Abrió su maletín y sacó un único, sobresellado con cera roja, que llevaba el escudo de la familia Lanzarote. Lo que están a punto de escuchar representa los deseos finales y legalmente vinculantes de Elías Lanzarote. Les pediría que retengan todas las preguntas hasta que haya terminado de leer el documento en su totalidad. La sala se quedó en silencio. Las sonrisas de champán se mantuvieron firmes. Se intercambiaron miradas expectantes. Herrera rompió el sello, desdobló el documento y comenzó a leer. Hubo declaraciones preliminares, reconocimientos de la familia, expresiones de esperanza de que su legado se preservara. Vi a mis parientes impacientarse moviéndose en sus asientos, esperando los números. Entonces Herrera llegó a la disposición principal. A mi nieta Isabela, María Lanzarote, leyó: le dejo la totalidad de mi patrimonio. Todas las compañías, propiedades, activos financieros y bienes personales valorados en aproximadamente 4,2 mil millones de euros. La sala no estalló, detonó. ¿Qué? Gritó Claudia poniéndose de pie de un salto. Su silla se estrelló hacia atrás contra la pared. ¡Esto es una locura!, gritó Ricardo, su rostro volviéndose morado. ¡Esto es un fraude! No estaba en su sano juicio. Vivian rompió a reír histéricamente, no de alegría, sino de shock. Marcus golpeó la mesa con el puño. Mi padre simplemente me miró fijamente con la boca abierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Yo tampoco podía procesarlo. 4,2 mil millones. A mí, la oveja negra, la marginada, la nieta que había sido exiliada durante 7 años, basándose en mentiras que no podía desmentir. Herrera levantó la mano pidiendo silencio. La sala se asentó gradualmente en un silencio hostil y hirviente. Hay una condición, continuó. Por favor, permítanme terminar. Se ajustó las gafas y continuó leyendo. Esta herencia está supeditada a que Isabela complete un año natural completo de servicio como mucama interna en la Hacienda Lanzarote. Debe realizar todas las tareas que se le asignen, vivir en los cuartos del personal y no recibir trato especial. No puede revelar su identidad como heredera a ningún miembro del personal o visitante de la familia. Si completa este año de servicio la totalidad del patrimonio, se transfiere a ella de forma absoluta e irrevocable. Si no logra completar el año, si renuncia, es despedida por causa justificada o abandona sus deberes de cualquier otra manera, el patrimonio se dividirá por igual entre mis hijos y nietos supervivientes. Silencio. Entonces, Claudia comenzó a reír. Comenzó como una risita y se convirtió en una carcajada a todo pulmón, el sonido rebotando en las paredes de la sala de conferencias. Una mucama, dijo secándose los ojos. ¿Quiere que trabaje como mucama? Oh, esto es genial. Esto es absolutamente genial. Marcus ahora estaba sonriendo. Nunca lo logrará. 1 año de trabajo manual. Renunciará en 1 semana. 2 semanas, corrigió Vivian todavía riéndose. Quizás 3. Me senté inmóvil, mi mente acelerada. 1 año, 365 días, limpiando inodoros y haciendo camas en la casa donde una vez corrí libremente de niña, vistiendo un uniforme siendo invisible. Mi abuelo me había dejado todo, pero primero quería que yo me convirtiera en nada. Levanté la vista hacia su retrato, hacia esos ojos,
conocedores, y lo entendí. Esto no era humillación. Esto era una prueba, y yo iba a superarla. Llegué a la hacienda Lanzarote un lunes por la mañana gris de septiembre. Las hojas apenas comenzaban a cambiar toques de oro y carmesí se asomaban en los bordes del verde. Las puertas de hierro de 6 metros de altura, adornadas con el escudo familiar, se abrieron para admitir mi modesto sedán, y conduje lentamente por el camino serpenteante observando los terrenos que no había visto en 7 años. La hacienda se extendía a lo largo de 200 hectáreas de perfección cuidada. Jardines diseñados por arquitectos, paisajistas, que cobraban más por hora de lo que yo ganaba en una semana. Un laberinto de setos en el que me perdí de niña. Un establo con caballos que mis primos nunca se molestaban en montar. Un lago privado con una casa de botes. Pistas de tenis, una piscina que podría haber albergado una competición olímpica. Y en el centro de todo, la casa principal. Llamarla casa era un eufemismo. La mansión Lanzarote era un monumento a la riqueza de 42 habitaciones, construida en un estilo de palacete andaluz, con adiciones modernas que de alguna manera no chocaban con la arquitectura original. Mi abuelo había comprado el terreno en 1962 y pasó 15 años construyendo la casa de sus sueños, pieza por pieza a medida que su fortuna crecía. Aparqué en el estacionamiento del personal un área de grava detrás del ala de servicio fuera de la vista de la entrada principal y me senté en mi coche por un largo momento, mis manos agarrando el volante. Todavía podía dar marcha atrás. Podría regresar a mi pequeño piso en la capital y dejar que mis parientes tuvieran sus miles de millones. No necesitaba su dinero. Había sobrevivido sin él durante años. Pero esto no se trataba de dinero. Se trataba de la verdad. Salí del coche, recuperé mi única maleta del maletero y caminé hacia la entrada de servicio. Una mujer me estaba esperando allí, de mediana edad, con el cabello gris recogido en un moño severo y un rostro que parecía permanentemente en una expresión de eficiencia sin tonterías. Llevaba un vestido azul marino con cuello blanco y su postura era militarmente recta. «Debes ser Isabela», dijo. No fue una pregunta. «Soy doña Elvira Peralta, la jefa de limpieza. Yo gestiono todo el personal doméstico». «Sí, señora», dije. «Gracias por recibirme». Me miró de arriba abajo, sus ojos no se perdieron nada. «¿Entiendes los términos de tu empleo? 1 año de servicio, tareas domésticas estándar. Vivirás en los cuartos del personal, comerás con el personal y seguirás las mismas reglas que todos los demás». «Entiendo. Comenzarás desde abajo». «Los nuevos empleados siempre lo hacen. Eso significa mañanas temprano, noches tarde y todas las tareas que nadie más quiere hacer. ¿Estás preparada para eso?» Mantuve su mirada con firmeza. «Lo estoy». Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa quizás, o curiosidad. Luego, desapareció reemplazado por la neutralidad profesional. «Sígueme», me guió a través de los pasillos de servicio. Pasillos estrechos que nunca había visto durante mis visitas de infancia. Caminos ocultos que permitían al personal moverse por la casa sin molestar a la familia. Era como descubrir un mundo secreto dentro del mundo que creía conocer. Los cuartos del personal estaban ubicados en un ala separada a la que se accedía a través de una puerta que se mezclaba perfectamente con el papel tapiz. Mi habitación era pequeña, pero limpia. Una cama individual, un armario estrecho, un baño diminuto, una ventana que daba a los jardines traseros. «Los uniformes están en el armario», dijo doña Elvira. «Encontrarás un horario en el escritorio. El despertar es a las 5:30. El servicio de desayuno comienza a las 7. ¿Alguna pregunta?» «Sí, mil». «No, señora». Ella asintió y se fue cerrando la puerta detrás de ella, con un suave clic. Me senté en el borde de la cama y miré a mi nuevo hogar. La habitación
Era quizás una décima parte del tamaño de la suite de invitados, donde me había quedado de niña. La cama era firme, casi dura. Las paredes estaban desnudas. La ventana no tenía cortinas, solo persianas funcionales. Esta era mi vida ahora. Abrí el armario y encontré 3 uniformes idénticos, colgados en fila. Vestido negro, delantal blanco, cuello blanco. Zapatos negros sensatos, una pequeña cofia que esperaba no tener que usar. Me cambié lentamente cada pieza de ropa, sintiéndose como otra capa de transformación. Cuando me miré en el pequeño espejo sobre el tocador, apenas me reconocí. El uniforme despojó todo lo que me hacía ser yo. Sin joyas artísticas, sin bufandas coloridas, sin pantalones vaqueros manchados de pintura que contaran la historia de mi último proyecto. Solo blanco y negro, anónima e invisible. Me puse la placa de identificación Isabela sin apellido y respiré hondo. Luego me fui a trabajar. Mi primer día fue un borrón de instrucciones y agotamiento. Aprendí cómo hacer una cama correctamente, esquinas de hospital, sábanas tan ajustadas que podrías hacer rebotar una moneda. Aprendí a limpiar ventanas sin dejar rayas. Aprendí la jerarquía del armario de suministros de limpieza y la importancia sagrada de nunca mezclar ciertos químicos. Me asignaron trabajar con una mujer llamada Rosa, una mucama veterana de unos 50 años que había trabajado en la hacienda durante casi 20 años. Era paciente, pero exigente corrigiendo mi técnica con una firmeza suave que me recordaba a mi abuela. «Lo estás haciendo mal», dijo mientras intentaba pulir un candelabro de plata. «Círculos no líneas y presión más ligera. Rayarás el acabado». «Lo siento», dije, ajustando mi técnica. Me miró por un momento. «No eres como las otras chicas nuevas. La mayoría se queja al final de la primera hora». Seguí puliendo. «Estoy acostumbrada a trabajar con mis manos». «¿Y qué hacías antes?» «Restauración de arte», dije. «Reparar cuadros antiguos, trabajo delicado». Las cejas de Rosa se levantaron. «¿Y dejaste eso para limpiar casas?» No respondí. No podía explicar la verdad, que no había renunciado a nada, que estaba jugando un juego largo que ninguno de ellos podía entender. Al final del día mi espalda me dolía, mis pies palpitaban y mis manos estaban rojas y en carne viva. Había fregado 3 baños pulido suficiente plata para equipar un banquete real y cambiado las sábanas de una docena de camas. Estaba agotada y me quedaban 364 días. Esa noche me acosté en mi pequeña cama, mirando al techo y pensé en mi abuelo. ¿Qué había estado pensando cuando añadió esta condición a su testamento? ¿Fue realmente una prueba, una lección, una especie de broma cósmica o era algo más? Todavía no lo sabía, pero iba a descubrirlo. Sucedió en el primer día, mi primer día con el uniforme. Estaba de rodillas en la cocina, fregando una mancha de vino persistente cerca de la isla central. La familia había organizado una cena la noche anterior. Mi primer vistazo a cómo vivían cuando creían que nadie estaba mirando. Botellas vacías de vino añejo, platos, a medio comer de comida gourmet, colillas de cigarrillo apagadas en ceniceros de cristal de precio incalculable. Habían dejado el desorden para que el personal lo manejara. Por supuesto que lo habían hecho. Me habían asignado al servicio de cocina esa tarde, lo que significaba limpiar después de la familia, mientras holgazaneaban en el salón sin hacer nada de consecuencia. El trabajo era tedioso, pero meditativo. Mi mente divagaba mientras fregaba a través de recuerdos de esta habitación de días festivos y cumpleaños, y conversaciones tranquilas con mi abuelo. Fue entonces cuando oí los tacones. Clic, clic, clic. El fuerte staccato de zapatos caros sobre el mármol. Reconocí el sonido al instante. Tía Claudia. Nadie más en la familia caminaba con tanta autoridad deliberada. Entró en la cocina con 2 compañeros, Vivian y Marcus, sus leales tenientes. Estaban vestidos para el ocio, lo que para ellos significaba ropa de diseñador casual que costaba más que mi coche. Mantuve la cabeza baja, seguí fregando, me hice pequeña e invisible, justo como me habían entrenado.
no parecían notarme en absoluto. O si lo hacían, me descartaban como por debajo de su atención simplemente otra sirvienta anónima indigna de reconocimiento. Claudia caminó hacia la máquina de café expreso, una importación italiana, que valía más que mi alquiler anual, y comenzó a hacerse una bebida. Vivian saltó sobre un taburete en el mostrador. Marcus se apoyó contra la isla, a pocos metros de donde yo estaba arrodillada. Todavía no puedo creer que realmente se presentara, dijo Vivian poniendo los ojos en blanco. ¿Viste su cara en la lectura? Parecía haber visto un fantasma. Por favor, se burló Claudia. Probablemente pensó que iba a recibir un cuadro de recuerdo y una carta de disculpa llena de culpa. En cambio, obtiene toda la herencia con condiciones que nunca cumplirá. Marcus se rió. Lo de la mucama es genial. Honestamente, casi desearía haberlo pensado yo. No, eres capaz de ese nivel de crueldad, dijo Vivian, y oí la sonrisa de suficiencia en su voz. Eso es puro padre. Mi mano se ralentizó en el suelo. Padre. Se refería a mi abuelo, su padre. Claudia tomó un sorbo de su espresso. Ella realmente cree que el abuelo la amaba. Esa es la parte triste. Cree que esto es una especie de regalo, algún gesto final de afecto. Por favor, dijo Marcus. Creyó todo lo que le mostramos. Esos últimos años estaba tan confundido. La mitad del tiempo ni siquiera recordaba qué día era. Mi sangre se heló. Los documentos falsificados funcionaron perfectamente, añadió Vivian, su voz casual como si estuviera discutiendo el clima. Esos extractos bancarios, que manipulamos los recibos falsos, las fotografías. Padre creyó cada palabra. Murió pensando que su preciosa Isabela era una ladrona. Documentos falsificados. Lo había sospechado en las horas más oscuras de los últimos 7 años. Me había preguntado si algo siniestro estaba detrás de mi repentino exilio, pero escucharlo confirmado dicho en voz alta, casualmente sin un rastro de remordimiento, era otra cosa completamente distinta. Mis manos temblaron contra el frío mármol. Y ahora, continuó Claudia, todo lo que tenemos que hacer es esperar. Ella renunciará. No tiene carácter, no tiene ética de trabajo. Es una artista blandengue que nunca ha hecho un día de trabajo duro en su vida. 2 semanas, predijo Marcus. Quizás 3. Le doy un mes, dijo Vivian. Es obstinada, eso se lo concedo. Claudia dejó su taza de espresso con un clic decisivo. No importa. En el momento en que cruce esas puertas, en el momento en que renuncie, o sea despedida, el testamento pasará a nosotros. Dividido por igual entre los hijos y nietos supervivientes de padre, justo como debió haber sido desde el principio. ¿Y luego qué?, preguntó Marcus. Vendemos las empresas, las mantenemos, vendemos todo lo que no produzca ingresos inmediatos. Mantenemos los bienes raíces. Convertimos tanto como sea posible en activos líquidos, dijo Claudia. Ya hablé con asesores sobre el establecimiento de fideicomisos que protegerán nuestras acciones de cualquier futuro desafío legal. Estaban planeando cómo dividir el legado de mi abuelo antes de que su cuerpo estuviera frío, antes de que a mí me hubieran dado siquiera la oportunidad de ganarme lo que él me había dejado. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Vivian. Después de que renuncie, la cortamos por completo. Claudia se rió. Estará tan humillada que no mostrará su rostro por años. Y si intenta algo, si intenta impugnar el testamento o hacer acusaciones, tenemos a los abogados de padre de nuestro lado. Tenemos documentación de su robo. Tenemos un rastro de papel que convencería a cualquier tribunal de que es una impostora. Un rastro de papel que ellos habían fabricado. Evidencia que ellos habían creado. Años de mi vida que ellos habían robado. Me quedé perfectamente quieta. Mi corazón golpeaba en mi pecho, pero controlé mi respiración, seguí fregando en círculos mecánicos lentos, sin dar ninguna señal de que estaba escuchando cada palabra. Y lentamente, con cuidado, busqué en el bolsillo de mi uniforme. Mis dedos encontraron mi teléfono. Lo había traído a pesar de las reglas del personal porque las viejas costumbres son difíciles de erradicar.
y porque alguna parte de mí, algún instinto que no podía explicar, había susurrado que podría necesitarlo. Activé la grabadora de voz con un solo movimiento sutil. El indicador de grabación rojo parpadeó silenciosamente en mi bolsillo. «Ella no tiene idea de lo que le golpeó», dijo Marcus sonriendo. «Se irá pensando que fracasó, que el abuelo la despreció, que nunca fue digna del apellido familiar. Esa es la belleza de esto», asintió Claudia. «Nunca sabrá la verdad. Pasará el resto de su vida creyendo que ella era el problema, que ella fue la decepción, que ella era la oveja negra». Vivian se rió. «Oveja negra. Perfecto. Así la llamaremos en las reuniones familiares si es que alguna vez se presenta a otra». Se rieron juntos. 3 personas unidas por la avaricia, la crueldad y la certeza absoluta de que habían ganado. No me vieron. No sabían que estaba escuchando. No tenían idea de que sus propias palabras dichas con arrogancia y grabadas en secreto se convertirían en el arma que los destruiría. Me quedé en ese suelo de la cocina durante otros 30 minutos, fregando manchas que hacía tiempo que habían desaparecido, esperando que terminaran su espresso y sus planes, y finalmente se fueran. Cuando la cocina estuvo vacía, me senté sobre mis talones y respiré con dificultad. Luego saqué mi teléfono y presioné detener. La grabación duraba 43 minutos y contenía todo. Esa noche me senté en mi pequeña habitación, en los cuartos del personal con mi teléfono en las manos, y escuché la grabación 3 veces. Cada vez, las palabras golpeaban más fuerte. Documentos falsificados, extractos bancarios manipulados, recibos falsos, fotografías que mentían. Mi abuelo, en sus años finales, alimentado con una narrativa de traición cuidadosamente construida por la nieta que más había amado. Habían robado nuestra relación. Habían envenenado su recuerdo de mí. Le habían hecho creer, mientras agonizaba, que yo era una ladrona, y lo habían hecho todo para reclamar su dinero. Quise gritar. Quise irrumpir en su ala de la casa y poner la grabación a todo volumen. Quise ver sus caras mientras se daban cuenta de lo que yo sabía, de lo que yo tenía. Pero no lo hice porque había algo que ellos no sabían, algo que ni siquiera yo había entendido completamente hasta que me senté durante la lectura, y procesé cada palabra de la explicación del abogado. Había una cláusula sellada. El señor Herrera. El abogado lo había mencionado brevemente en la lectura, pero en el caos de la reacción de mi familia nadie había escuchado realmente. Apenas lo había registrado yo misma. Ahora, en la tranquilidad de mi habitación, saqué la copia del testamento que me habían dado, un documento legal denso que había tenido miedo de leer por completo, y encontré la sección en cuestión. Estaba etiquetada como Apéndice C, cláusulas de interferencia. El lenguaje era denso, pero el significado era claro. Si se prueba que alguna parte de este testamento ha incurrido en fraude, falsificación, abuso a ancianos, influencia indebida o cualquier forma de manipulación diseñada para alterar mis deseos testamentarios o dañar mi relación con cualquier beneficiario, dicha parte será desheredada inmediata y permanentemente. Todas las distribuciones de fideicomiso, transferencias de propiedad y disposiciones financieras serán revocadas. Cualquier activo ya transferido será recuperado y dicha parte será remitida a las autoridades legales apropiadas para su procesamiento penal. Lo leí una y otra vez, y una tercera vez solo para asegurarme de que no estaba soñando. Mi abuelo lo había sabido. Quizás no los detalles, quizás no exactamente quién había hecho qué o cómo, pero él había sabido que algo estaba mal. Había intuido que el repentino giro de su familia contra mí, mi inexplicable exilio, la evidencia que había aparecido de la nada, todo era demasiado conveniente, demasiado coordinado, demasiado cruel. Y por eso había construido una trampa. La condición de mucama no era solo una prueba para mí, era un cebo para ellos.
Él sabía que mis parientes serían incapaces de resistir la tentación de regodearse, de planear, de revelarse de maneras que nunca revelarían a investigadores o abogados. Sabía que si yo estaba en la casa invisible e ignorada, eventualmente escucharía la verdad. Y se había asegurado de que cuando lo hiciera, cuando la verdad saliera a la luz, las consecuencias serían absolutas. Pasé la siguiente semana siendo la mucama perfecta. Fregué, pulí y serví. Mantuve la cabeza baja. Escuché cada conversación que pude oír, no para espiar, sino para entender el alcance total de lo que se había hecho. Y escuché mucho. Oí a Claudia hablando por teléfono con un investigador privado sobre pagos realizados hace años. Pagos para buscar trapos sucios sobre mí para crear una narrativa. Oí a Marcus alardear a un amigo sobre cómo habían manejado el problema Isabela y cómo había sido casi demasiado fácil convencer a un hombre anciano de que su nieta le estaba robando. Oí a Vivian mencionar casualmente que los documentos habían sido creados por un falsificador profesional que habían encontrado a través de un amigo, alguien que se especializaba en soluciones discretas para asuntos familiares. Grabé todo. Al final de la segunda semana tenía más de 6 horas de audio conversaciones, escenas familiares, llamadas telefónicas privadas, intercambios susurrados en pasillos, donde pensaban que nadie estaba escuchando. Compilé todo en una carpeta segura en mi teléfono. Hice una copia de seguridad en 3 servicios en la nube diferentes y la encripté con una contraseña que solo yo sabría. Luego hice una llamada telefónica. «Señor Herrera», dije cuando el abogado contestó, «soy Isabela Lanzarote. Necesitamos reunirnos. Tengo pruebas de que el apéndice C sí se ha activado». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Ya veo», dijo finalmente. Su voz era cuidadosamente neutral, pero pude escuchar algo debajo. Satisfacción quizás o alivio. ¿Puede venir a la oficina mañana por la noche después del horario de cierre para que podamos hablar en privado? Estaré allí. Y señorita Lanzarote, sí, su abuelo tenía razón sobre usted. Quiero que sepa eso. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi pequeña habitación mirando el teléfono en mi mano y sentí algo que no había sentido en años de esperanza. La investigación avanzó rápidamente. El señor Herrera reunió un equipo de contadores forenses, analistas de escritura, investigadores privados y 2 exfiscales especializados en delitos de cuello blanco. En cuestión de días, estaban rastreando registros bancarios, entrevistando testigos y construyendo un caso que eventualmente abarcaría cientos de páginas. Continué mi trabajo en la hacienda invisible como siempre. Cada mañana hacía camas y pulía plata y fregaba suelos. Cada noche me reunía con el equipo legal, proporcionando contexto y grabaciones adicionales a medida que surgían. La evidencia era abrumadora. El falsificador profesional que trabajaba en una pequeña oficina en las afueras de Valencia se vino abajo inmediatamente cuando los investigadores lo confrontaron proporcionando registros detallados de su trabajo, incluidos correos electrónicos de Claudia instruyéndole exactamente qué crear. Los registros bancarios mostraron un pago de $75,000 a un investigador privado al que se le había encomendado la tarea de encontrar evidencia de incorrección financiera contra mí. Cuando no se pudo encontrar evidencia, el investigador simplemente la fabricó. 3 ex cuidadores, enfermeras y asistentes que habían trabajado con mi abuelo en sus años finales se presentaron a testificar. Describieron a Claudia y sus hermanos, visitando la hacienda regularmente, alimentando las historias de mi supuesta traición a mi abuelo, mostrándole evidencia fabricada, impidiéndole recibir mis cartas. Una enfermera, una mujer de voz suave llamada María, rompió a llorar durante su entrevista. Él preguntó por ella, dijo. Cerca del final, cuando estaba muy débil, preguntaba, «¿Ha llamado Isabela? ¿Ha escrito?» Y ellos le decían no. Le decían que lo había abandonado, que no le importaba. Pero yo vi las cartas, vi los paquetes que ella envió con pinturas y fotografías.
Lo quemaron todo. Escuché ese testimonio a través de mi teléfono sentada en mi pequeña habitación y lloré. Todos esos años de silencio, todos esos años de preguntarme por qué no respondía. Él había estado tratando de alcanzarme y ellos lo habían mantenido alejado. Los procedimientos legales tomaron varios meses, pero cuando el martillo finalmente cayó con fuerza. Todos los fideicomisos fueron congelados. Cada fideicomiso que había estado financiando los lujosos estilos de vida de mis parientes fue suspendido a la espera de la investigación. De repente, los miembros de la familia que nunca habían trabajado un día en sus vidas se encontraron sin acceso a sus habituales ríos de efectivo. Las propiedades fueron incautadas, las casas de vacaciones, los yates, los coches, cualquier cosa que pudiera liquidarse para compensar el fraude documentado fue tomada. Se presentaron cargos criminales. Claudia Marcus Vivian y varios otros fueron acusados de abuso a ancianos, fraude, conspiración y falsificación. Mi tío Ricardo, que había ayudado a gestionar los aspectos financieros del plan, fue acusado de cargos adicionales de malversación de fondos. Los juicios fueron largos y feos. Mis parientes contrataron abogados caros que intentaron todos los trucos, retrasos, mociones para desestimar ataques a mi credibilidad, afirmaciones de que mis grabaciones habían sido fabricadas. Nada funcionó. La evidencia era demasiado fuerte. Los testigos eran demasiado creíbles. El rastro de papel demasiado claro. Claudia fue sentenciada a 7 años en prisión federal. Marcus recibió 5. Vivian, 3, con 2 años suspendidos. El tío Ricardo recibió 9 años, la sentencia más larga de todas. Sus crímenes financieros se habían extendido mucho más allá del plan contra mí. Mi padre, que había sido periférico a la conspiración, pero había sabido de ella y no había hecho nada, fue nombrado y avergonzado públicamente. No fue acusado penalmente. Sus abogados argumentaron con éxito que había sido un participante pasivo, pero su reputación fue destruida. Se retiró de la vida pública incapaz de enfrentar al mundo, que ahora sabía lo que él había permitido que sucediera. Y yo lo vi todo desarrollarse desde mi pequeña habitación en los cuartos del personal. No celebré. No había nada que celebrar. Mi abuelo seguía muerto. Los años que habíamos perdido nunca podrían recuperarse. Las cartas que nunca recibió, las conversaciones que nunca tuvimos, la despedida que nunca pude darle, se habían ido para siempre. Pero había justicia y había verdad, y eso tenía que ser suficiente. Podría haber dejado de trabajar. El equipo legal confirmó que el apéndice C se había activado. Los defraudadores fueron desheredados. La hacienda era mía legalmente, irrevocablemente, absolutamente. Ya no necesitaba completar la condición de mucama. Las disposiciones del testamento habían sido reemplazadas por la cláusula que mi abuelo había escondido como una granada en el marco legal. Pero no me detuve. Me quedé en mi uniforme. Me quedé en mi pequeña habitación. Continué haciendo camas y puliendo plata y fregando suelos, justo como había hecho desde el primer día. La gente pensó que estaba loca. Incluso el señor Herrera sugirió suavemente que quizás querría hacer la transición a mi nuevo papel como jefa del Imperio Lanzarote. Había decisiones que tomar, reuniones a las que asistir, un conglomerado multimillonario que necesitaba liderazgo. Le dije que las decisiones podían esperar. Le dije que terminaría lo que había comenzado porque finalmente entendí lo que mi abuelo realmente había querido. No se trataba de humillación. Nunca se trató de rebajarme, de hacerme sufrir, de enseñarme alguna lección perversa sobre el valor del dinero o la importancia de la ética de trabajo. Se trataba de ver. Mi abuelo había pasado su vida construyendo un imperio. Había contratado a miles de personas, gestionado organizaciones complejas, negociado acuerdos por cientos de millones de euros. Pero en algún momento había perdido de vista a las personas que hacían todo posible,
No los ejecutivos, no los miembros de la junta, no los abogados y contadores y banqueros de inversión, sino la gente que limpiaba los suelos, la gente que cocinaba las comidas, la gente que se presentaba todos los días a las 5 de la mañana y trabajaba hasta que les dolía la espalda, y sus manos estaban en carne viva todo, por salarios que no cubrirían una sola cena en los restaurantes que frecuentaba su familia. Él quería que yo los viera, quería que entendiera lo que significaba ser invisible, y quería que yo lo recordara. Así que terminé el año. Los 365 días. Me despertaba a las 5:30 cada mañana. Me ponía mi uniforme y mi placa. Trabajé junto a Rosa y las otras mucamas aprendiendo sus nombres, sus historias, sus sueños. Aprendí que Rosa tenía 2 hijas, a las que estaba pagando la universidad con su salario. Aprendí que doña Elvira había comenzado a trabajar en la hacienda a los 16 años, hija de inmigrantes que le habían enseñado que el trabajo duro era el único camino hacia la dignidad. Aprendí que el jardinero, un hombre tranquilo llamado Eduardo, enviaba la mitad de su sueldo a su madre en Guatemala cada mes. Estas eran las personas que habían mantenido funcionando el mundo de mi abuelo. Estas eran las personas que habían sido invisibles para mi familia durante décadas. Nunca volverían a ser invisibles para mí. El último día de mi servicio vine a desayunar con mi uniforme por última vez. El personal se había reunido en la cocina. Todos ellos, desde doña Elvira hasta el jardinero más nuevo. Y me miraron con expresiones que no pude descifrar del todo. Doña Elvira dio un paso adelante. «Sabemos quién eres», dijo en voz baja. «Lo hemos sabido por algún tiempo», parpadeé. «¿Ustedes sabían?» El señor Lanzarote me lo dijo antes de que falleciera. Quería que alguien supiera la verdad. Quería que alguien velara por usted. Miré a la mujer con la que había trabajado durante un año, la mujer que había corregido mi técnica y me había asignado tareas difíciles y me había empujado a hacerlo mejor. Y la vi con ojos nuevos. Me estaba poniendo a prueba, dije. La estaba protegiendo, corrigió ella, de la manera que su abuelo me pidió. Buscó en su bolsillo y sacó un sobre amarillento por la edad sellado con el sello de cera personal de mi abuelo. Escribió esto para usted. Dijo que se lo diera cuando el año terminara. Tomé el sobre con manos temblorosas. «Gracias», susurré, «por todo». Ella asintió, y por primera vez en un año vi su sonrisa. La carta de mi abuelo tenía 3 páginas escrita con su letra cuidadosa y elegante. La leí sola en la oficina que una vez fue suya, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Se disculpó por creer las mentiras, por no confiar en su propio corazón, por permitirse ser manipulado por los hijos que había criado. Explicó cómo había comenzado a sospechar la verdad en sus meses finales, cómo había investigado discretamente, cómo había descubierto lo suficiente para saber que me habían hecho daño, pero no lo suficiente para probarlo en la corte. Pidió perdón, no por él, sino por los años que yo había perdido, el dolor que había soportado, la familia que me había fallado. Y me dio instrucciones, no órdenes, sino sugerencias, ideas sobre cómo usar los recursos que me estaba dejando. Visiones de lo que el legado Lanzarote podría llegar a ser. «Hazlo mejor», escribió. «Hazlo más amable. Haz que sea algo de lo que pueda estar orgulloso cuando mire desde donde esté». Tomé sus instrucciones en serio. Ahora, con 29 años, dirijo el Imperio Lanzarote de manera diferente a cualquier Lanzarote anterior a mí. Transparente. Cada decisión que tomo, cada euro que gasto es documentado y está disponible para revisión. Contraté auditores independientes para examinar cada aspecto de nuestras operaciones y publicar sus hallazgos públicamente. Si vamos a ejercer tanto poder, decidí lo haremos a la luz. Ético. Me deshice de las industrias que causaban daño, extracción de combustibles fósiles, fabricación de armas prácticas laborales de explotación. Reinvertí en energía renovable, agricultura sostenible, educación y atención médica.
La cartera es más pequeña de lo que fue, pero está limpia. Puedo dormir por la noche. Humano. Dupliqué los salarios de cada empleado doméstico en cada propiedad de Lanzarote. Establecí fondos de pensiones y planes de seguro médico para el personal que nunca había tenido ninguno de los dos. Creé becas para los hijos de los empleados y financié programas de capacitación laboral para cualquiera que quisiera avanzar. Las hijas de Rosa se graduaron sin deudas. Doña Elvira se jubiló con todos los beneficios y una casita en los terrenos de la hacienda. Eduardo trajo a su madre a España y le compró una casa con jardín. Estas eran cosas pequeñas en el gran esquema de un imperio multimillonario, pero importaban a las personas cuyas vidas cambiaron y me importaban a mí. Mantuve al personal leal y ascendí desde dentro. Los ejecutivos que habían sido cómplices en los planes de mi familia, que habían sabido sobre el fraude y no habían hecho nada o habían ayudado activamente, fueron despedidos. En su lugar ascendí a personas que se habían abierto camino desde abajo, que entendían lo que significaba ganarse su posición. Vendí propiedades vinculadas a la corrupción. Las casas de vacaciones donde mis parientes habían organizado sus planes, los edificios de oficinas que habían sido comprados con dinero blanqueado, todo se fue. Doné las ganancias a organizaciones que ayudan a las víctimas de abuso a ancianos. Fundé programas de arte y becas. En nombre de mi abuelo, establecí subvenciones para jóvenes artistas de entornos desfavorecidos. En nombre de mi abuela, creé una fundación para la restauración de arte, preservando obras maestras para las generaciones futuras. El imperio no se encogió, evolucionó. Y cada día cuando caminaba por los pasillos de la hacienda que ahora era mía, pensaba en mi abuelo. Pensaba en las lecciones que me había enseñado. No solo a través de su testamento, sino a través de su vida. Había sido imperfecto. Había creído mentiras. Se había permitido ser manipulado. Pero al final había encontrado una manera de arreglar las cosas. Y ese era un legado que valía la pena continuar. En la entrada principal de la Hacienda Lanzarote, el gran recibidor donde se saluda a los invitados y se recibe a los dignatarios, cuelga una única vitrina de exhibición. No es una pintura de un viejo maestro, aunque tenemos docenas de esas. No es un artefacto de precio incalculable, aunque la hacienda contiene muchos. No es un retrato de mi abuelo, aunque se merecía tal honor. Es un uniforme de mucama, vestido negro, delantal blanco, cuello blanco, zapatos negros sensatos, ligeramente rosados, por un año de uso duro, una placa de identificación que simplemente dice Isabela. Los visitantes siempre preguntan por él. El uniforme parece tan fuera de lugar en un recibidor que gotea riqueza, historia rodeado de suelos de mármol y lámparas de araña de cristal y obras de arte que valen millones. Les digo lo mismo cada vez. Ese uniforme, digo, me perteneció. Lo usé durante un año. Representa las lecciones más importantes que he aprendido. Parecen confundidos. A veces se ríen nerviosamente inseguros de si estoy bromeando. No lo estoy. Ese uniforme no se exhibe como humillación. No es un recordatorio de vergüenza o sufrimiento o la crueldad de mis parientes. Es una prueba. Prueba de que la avaricia se revela cuando el poder cree que está observando a alguien invisible. Prueba de que la verdad no puede permanecer enterrada para siempre sin importar cuántos documentos falsificados o mentiras fabricadas se apilen encima. Prueba de que la paciencia y la persistencia pueden superar la riqueza y la influencia. Y prueba de que mi abuelo nunca me subestimó, ni por un segundo. Él sabía quién era yo, él sabía de lo que era capaz, y sabía que si me daba la oportunidad adecuada, yo me alzaría para aprovecharla. La condición de mucama no fue diseñada para quebrarme, fue diseñada para coronarme. Mis parientes pensaron que habían ganado, pensaron que el testamento era una broma cruel, a mi costa una humillación final que me ahuyentaría y entregaría la fortuna a sus manos expectantes. Pensaron que yo era débil, sin carácter, incapaz de trabajo duro. Nunca entendieron, nunca lo hicieron.
El año que pasé como mucama no fue un castigo, fue una educación. Me enseñó cosas que nunca podría haber aprendido en salas de juntas o escuelas de negocios. Me enseñó el valor del trabajo honesto. Me enseñó la dignidad del servicio. Me enseñó que el verdadero poder no proviene del dinero o la posición, sino de la integridad y la compasión y la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Mi abuelo entendió todo esto. Había construido su imperio de la nada, ladrillo a ladrillo, y nunca había olvidado lo que se sentía trabajar con las manos. En sus años finales, rodeado de hijos y nietos que lo veían solo como una fuente de riqueza, anhelaba a alguien que entendiera a alguien, que continuara su legado con sabiduría y humildad, a alguien que recordara de dónde venía. Me eligió a mí y he pasado todos los días desde entonces tratando de ser digna de esa elección. Si todavía estás conmigo, quiero darte las gracias. Historias como esta, historias de resiliencia, justicia y verdad, nos recuerdan que los poderosos no siempre ganan, que lo invisible puede volverse imparable, que la familia no se define por la sangre o el dinero, sino por cómo nos tratamos. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario abajo y cuéntame tus pensamientos. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Alguna vez tuviste que probar tu valía a personas que te descartaron? Leo cada comentario y tus historias me inspiran más de lo que sabes. Y si aún no lo has hecho, por favor, dale al botón de suscribirte y a la campana de notificaciones. Compartimos historias como esta cada semana. Historias de venganza, redención y los momentos en que la vida cambia para siempre. No querrás perderte lo que viene a continuación. Hasta la próxima. Recuerda, a veces las personas que parecen invisibles son las que lo ven todo. Y a veces el uniforme que te obligan a llevar se convierte en la corona que nunca esperaron que reclamaras.